mitos, secretos, técnicas, procedimientos, historia, todo eso está en Te Cuento el Vino. Soy Marisol de la Fuente y hoy te voy a compartir un poquito acerca de cada uno de estos temas. En el primer capítulo te hablo de la historia del vino. ¿Sabías que nació en el año 6000 a.C., es decir, hace más o menos 8000 años? Y los primeros registros los tienen los egipcios. Encontrábamos vides en esas tumbas dibujadas en las paredes y también algunas vasijas donde se cree que había vino. Luego el vino siguió su camino acompañando a la civilización. Los griegos, los romanos, la Edad Media con los religiosos y luego la vid cruzó a América en la conquista. La vid es una planta de origen euroasiático. No existía lo que conocemos hoy como Europa ni tampoco en América. Por eso, cuando hablamos del vino, hablamos de tradición, de cultura, de experiencias y de conocimiento adquirido a lo largo del tiempo. En mi libro te cuento todos los detalles y además algunas de esas técnicas que nacieron, por ejemplo, en el Imperio Romano y que seguimos utilizando hoy. Por ejemplo, la madera, el roble, que empezó siendo un medio de transporte y se convirtió en un elemento clave para la evolución y la mejora de los vinos de la época. Cuando decimos que el vino nace en el viñedo, significa que se puede hacer vino bueno con uva buena, también vino malo con uva buena, pero nunca vas a poder hacer un buen vino con uva mala. Por eso, cuando pensamos en el viñedo, hay que pensar en la calidad de las plantas, en el suelo, en el clima, en los sistemas de riego, en los cuidados, en todo lo que va a hacer que esa vid crezca sana para poder llegar a tu copa con un buen vino. Cuando pensamos también en esto de que el vino nace en el viñedo, tenemos que pensar en el concepto de terroir, que tiene que ver con el suelo, pero también con la altura, con el clima, con las precipitaciones, con el trabajo en el viñedo y con los procesos productivos. Cada uno de estos elementos va a cambiar completamente las características del vino que llega a tu copa. Por eso, en mi libro te cuento acerca de este concepto y te explico, por ejemplo, qué es un clima continental o un clima mediterráneo, cómo esto afecta a la vid y cuáles son las características de cada tipo de variedad, Malbec, Cabernet, Tannat, Sauvignon Blanc, Chardonnay, para expresarse en cada uno de estos terroirs. Así que ya sabes, en Te Cuento el Vino hablamos de cómo el vino nace en el viñedo y cómo el concepto de terroir y las variedades son clave para poder obtener vinos de calidad. Cuando hablamos de procesos productivos del vino, el blanco, el rosado, el tinto o el espumoso, cada uno tiene un proceso diferente. En el caso de los blancos, trabajamos con el jugo de la uva, prensamos instantáneamente después de la cosecha y trabajamos con ese jugo para obtener ese vino blanco. En el caso de los rosados, vamos a utilizar el color que aporta la piel de la uva para darle ese tono tan especial que tienen los vinos rosé, que generalmente se hacen con uvas tintas, pero también se pueden hacer en blend. En el caso de los tintos, vamos a usar lo que llamamos mosto, las pieles, las semillas, los palitos, y vamos a hacer los prensados después del proceso de fermentación. Mientras que en los espumantes tenemos una segunda fermentación que puede ocurrir dentro de la botella o en tanques que pueden soportar la presión. Método Champenois o método Charmat. Cada vino tiene su proceso productivo y sus particularidades. En cada uno usamos levaduras autóctonas o levaduras seleccionadas. Además, el momento de cosecha va a ser fundamental para cada estilo. No es lo mismo un vino seco que un vino dulce. No es lo mismo un vino base para espumante que un vino gran reserva. En mi libro Te Cuento el Vino explico cada uno de estos procesos en detalle. Y al
momento de degustar tenemos que usar todos nuestros sentidos. La vista para ver los colores que nos van a hablar de la variedad, de la edad y de las características de densidad de ese vino con las lágrimas o piernas. También vamos a usar el olfato para entender la intensidad, las notas aromáticas, las características propias de ese vino, que van desde los aromas frutales o vegetales, pasando por los aromas que tienen que ver con el proceso productivo y en el caso de vinos que evolucionan con el paso del tiempo y tienen contacto con madera, los aromas de la evolución. En la boca vamos a apreciar los sabores, la acidez, la dulzura, la textura también es parte de los sentidos que vamos a utilizar. Lo que tiene que ver con lo táctil en nuestro paladar. Con los taninos, sobre todo en los vinos tintos, nos vamos a encontrar que hay sensaciones de textura en nuestra boca. Y algunos dicen que también usamos el oído. En el caso de los sommeliers, no hacemos ruido al descorchar o al servir, pero en tu casa seguro que al abrir una botella de vino o descorchar un espumante, los oídos también son parte de ese momento porque los sonidos reflejan alegría, disfrute y satisfacción. Ahora, ¿cómo ordenar una degustación? Ese paso a paso. ¿Qué tenés que encontrar en cada vino? ¿Cómo detectarlo? ¿Cuáles son los estilos? Y lo más importante, ¿cómo vas a combinar esos vinos con los platos? ¿Es lo mismo utilizar un vino tinto en carnes, en pescados o en alimentos, por ejemplo, como dulces, postres? ¿Es lo mismo usar un blanco también para hacer esas combinaciones? Bueno, en mi libro Te cuento el vino, te voy a estar hablando del paso a paso de la degustación con las herramientas que necesitas para poder hacerlo en tu casa y empezar a entender cada uno de los vinos que probás, así como también poder contarlo a tus amigos, a tus familiares y a las personas que les gusta el vino y que son tus contactos. Además, también voy a hablar de maridaje. Hablo de maridaje en mi libro y te cuento cómo funcionan las combinaciones de dulces y salados, de amargos y de ácidos, de texturados, los distintos tipos de cocción de los alimentos y cómo eso impacta también en los maridajes. Todo eso en el capítulo de los sentidos en mi libro Te cuento el vino. Y si estás pensando de armar una cava en casa, te cuento que en mi libro te doy todos los consejos para poder hacerlo. ¿Qué tipo de cava tenés que comprar? Las cavas hogareñas con sistema Peltier, las cavas profesionales que tienen control de temperatura y humedad, o, por ejemplo, usar estantes en algún espacio refrigerado. ¿Cuál es la cantidad adecuada de vinos a guardar y cuáles son los vinos que pueden evolucionar con el paso del tiempo? Todo esto te lo cuento en este capítulo, en el cual te doy consejos para poder armar la cava en casa y para poder disfrutar de los vinos sin que se te arruinen, se te pasen o que tengas problemas al momento de descorcharlos. Por lo pronto, también te voy a hablar de la diferencia entre un vino reserva y gran reserva o un vino joven. Vos ya sabés, porque me seguís en las redes y aquí en mi canal, que un vino joven es el vino del año, ese que no está pensado para guardar, así que ese no iría a nuestra cava. El reserva, en el caso de los tintos, tiene por lo menos 1 año de crianza, mientras que el gran reserva tiene por lo menos 2 años de crianza. Con estos datos básicos te desarrollo en mi libro todo lo que tenés que chequear al momento de adquirir vinos para poder tener tu cava en casa. Nuevo mundo y viejo mundo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de los países vitivinícolas. En el caso del viejo mundo, principalmente de los países europeos. Y en el nuevo mundo entran todas las regiones que están en América, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda y en Australia. ¿Cuál es la principal diferencia? El estilo de vino. En el viejo mundo predominan las denominaciones de origen controlada que rigen las características productivas de un vino, mientras que en el nuevo mundo se destacan los varietales, donde tratamos de mostrar las características de un lugar a través del vino. Sin embargo, esto se cruza, porque en el viejo mundo empiezan a hacer también vinos sin DOC para poder llegar a consumidores en todo el mundo, mientras que en el nuevo mundo aparecen las indicaciones geográficas y los elementos que te indican de dónde viene ese vino. Todo esto te lo simplifico y te lo cuento en detalle en el capítulo sobre Nuevo y Viejo Mundo de Te cuento el vino. Y claro que sí, en mi libro también hablo de los mitos del vino.
esta idea de que todos los vinos evolucionan con el paso del tiempo, de que las botellas pesadas con base profunda son símbolo de un vino de calidad, que los vinos se toman a temperatura ambiente o que son mejores los tintos que los blancos porque los blancos son vinos de mala calidad o los rosados se hacen con lo que sobra de la producción de vinos tintos. Como estos mitos hay muchos más. Por eso los detallo en este libro para darte herramientas para que puedas responder cuando alguien te dice yo no tomo blanco porque me hace mal, me duele la cabeza. Bueno, sabés que ese también es un mito. La realidad es que quiero acercarte en mi libro de manera fácil, divertida y amena todos los conocimientos que te van a hacer lucirte en el mundo del vino, con amigos, con familias o incluso si trabajas en una vinoteca o en un local gastronómico. Todos esos mitos son parte de lo que nos aleja del mundo del vino, eso que genera que algunas personas te digan yo no sé nada, probalo vos. Todos sabemos de vino, lo importante es que nos guste. Desde allí podemos aprender mucho más y por eso en mi libro desarrollé cada uno de estos capítulos en profundidad para que vos, que sos un amante del vino, cuentes con todas las herramientas para seguir evangelizando como yo sobre esta hermosa industria, la industria del vino. Y si querés saber más sobre vinos y bebidas, obviamente te invito a que me sigas aquí en este canal y también en las redes sociales, en todas ellas estoy como Sol Sommelier. Desde luego, mi libro está disponible en mi sitio web, te dejo el link aquí debajo en el texto que acompaña este video y te invito a que te suscribas también a mi newsletter para que no te pierdas nada de mis contenidos. Toda la información, todos los links detallados aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.